Bienvenidos a Crónicas de un Debra ya anunciado, el único stream de literatura. Mi nombre es Diego, soy escritor y hoy vamos a... Sé que en el stream anterior dije que no, que vamos a ver sí, tropos y cosas así que me molestan y cosas así. Nah. Hoy vamos a hablar de los que yo considero que son los pilares fundamentales de cualquier buena historia o de cualquier historia en general, que son, no están en ningún orden, es como se me vinieron a la cabeza, que son trama, tema y temática, tono y conflicto. Creo que es el... Sí, es justamente el título del stream. ¿Y por qué? Vamos a iniciar por lo más básico, por qué yo los considero los pilares de una historia. Porque por más bueno que sean tus personajes, por más... Pues sí, por más interesantes que sean tus personajes, si no tienen una buena trama, si no es el tono correcto, si no están siguiendo una temática que están manejando en la historia, y si no hay conflicto, valen madre. No hay uno más importante que el otro porque a final de cuentas una buena trama tiene un buen conflicto. Un buen conflicto es una buena trama. Una buena trama tiene un tono con el que empieza a jugar. Cuando lleguemos a tono vamos a ver por qué es tanto lo más sencillo de seguir y lo más difícil de seguir en estos cuatro pilares de una historia. Y obviamente pues cada historia tiene un tema y una temática y cierta tematización a lo largo de toda la historia. Así que iniciemos con el más sencillo de explicar, que es trama. ¿Qué es una buena trama? No voy a dar, o sea, sí voy a dar ejemplos de libros, pero realmente voy a estar dando ejemplos de cosas más importantes en la cultura, en el zeitgeist cultural. Espérame que me... Y ¿en qué estaba diciendo? En... Ah, se me fue el avión bien cabrón. Sí, trama, estaba hablando de la trama, ¿no? Sí, de la trama. Sí, buenos ejemplos de que no necesariamente van a ser literatura, sino ejemplos que yo considero que son buena trama de cosas que no necesariamente vienen en los libros porque a final de cuentas, pues me caga, pero el mundo no le está dando el amor que se merece a la literatura. Pero ese es un debraye que me va a hacer enojar y que me va a hacer hervir la sangre. Así que eso lo vamos a dejar para otro punto. Then, vámonos entonces. ¿Qué es una trama? Una trama es la historia en sí, es el qué pasa, son los acontecimientos en orden sucesivo, en orden cronológico, en orden lo que quieran, que te cuentan la historia, es qué historia te están contando y el cómo te la están contando. Es decir, la trama es lo que está, ya lo vimos en otro streaming, que puede ser el acto de tres actos, ¿eh? La narrativa en tres actos, ese es un ejemplo de una trama. Una trama es la historia en sí, son los sucesos. Un ejemplo de una buena trama, pues es agarren su libro favorito, su película favorita, su videojuego, su cómic, lo que sea favorito. Todos los eventos que suceden ahí, si están bien hechos, es una buena trama. Es, estarán diciéndose, pues, duh, obviamente, sé que es una buena trama, por eso me gusta. Todo lo que estamos hablando en Crónicas de un Debra ya enunciado, por más fáciles u obvias que sean, es importante hablarlas porque así se puede entender el por qué son buenas. Y si se entiende el por qué es buena, lo que yo espero es que empiecen a sacar o a demandar un poquito más, más calidad de las historias porque ya saben qué les gusta y por qué les gusta. Ahora, la trama puede ser sencilla, puede ser... Pensé que se me había caído algo, pero no. Puede ser la cosa más sencilla de este mundo. Puede ser desde la fuerza del bien contra el mal, el rebelde contra el tirano, todo eso. Puede ser... Es lo más sencillo que existe en este planeta. Una trama. ¿Por qué?
Porque me cuentas, como es lo que estás contando, es el camino recorrido, es el viaje, es lo que la gente ya está esperando. Y aún así, puedes hacer variaciones en una trama, puedes contar la misma historia de maneras más interesantes. Por ejemplo, hmm, agarremos, no sé, Vox Machina en general o la primera temporada, la primera campaña de Critical Role y agarremos El Señor de los Anillos. Dos cosas que, aunque aparentan no tener mucho en común por el tono y por otras cosas, la trama es muy similar. Es una banda de héroes, que no muchos les da, que parecen dispares, que es una fan family a final de cuentas y terminan derrotando a un señor oscuro y salvando al mundo de las maquinaciones de este señor oscuro. Esas son las tramas iguales, es una trama muy básica en la fantasía y justamente porque es una trama básica te permite jugar mucho con tonos, con temas, con conflictos, con los otros pilares. Porque la trama, aunque es de lo más sencillo de explicar, es el que se cuenta. A final de cuentas, si empiezas a jugar con esto, es el que le va a dar más peso u otro peso a los otros pilares. Es la fundación, por así decirlo. Si tienes una trama complicada, este... Ay, güey. No sé qué dices, espérame tantito. Oh, ¿qué pasó aquí? Ok, ya lo arreglé. No sé qué está pasando, pero de repente... Ugh. Sí, cuando tienen una trama más compleja, más complicada, más rebuscada, pues obviamente le van a dar más peso a esa para que fuera de la temática, fuera un poquito fuera de la temática, un poquito fuera del tono, un poquito fuera del conflicto. Porque al final de cuentas, como la historia en sí es complicada de narrar, es en lo que te tienes que enfocar un poquito más. A su vez, si la trama es muy sencilla, es algo que te permite explorar los otros pilares. Por eso, este... y voy a hacer un comentario ahorita de por qué yo creo que ahorita se está perdiendo literacia mediática o bueno, educación mediática o por qué ya no hay críticos de cierta generación, ya simplemente hay mosquitos chingando. Y es porque se cree que un hoyo en una trama es un pecado, se cree que la trama tiene que ser perfecta hasta cierto punto, que no, que no, que sea lógica pero no sea predecible, este, que todo tenga un propósito, que todo tenga un lugar. Y no, la trama para lo único que sirve la trama a final de cuentas es para llevar a los personajes o llevar al conflicto, llevar a los otros puntos a enfrente. Si la trama en sí es lo importante, en ese caso, que es por ejemplo en una historia de detectives o en una historia de misterio, de policía, de todo eso, ahí en sí no es tanto el personaje, los personajes o el tema o el tono, sino es la historia en sí. Y eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo de cómo darle la importancia a una trama sube o baja los otros pilares. Vamos a ahondar un poquito en esto. Una trama sencilla es más aplicable a historias de ciencia ficción o fantasía. Es más usable que se apliquen tropos a esa trama o tropos ya usados arquetipos, porque a final de cuentas, como la historia en sí, como el bit por bit que estás viendo de esta historia que está siendo narrada o está siendo escrita, no es lo importante en esa historia. En ese caso funge o funciona, o más, no sé por qué dije funge, funciona que la trama sea simple. ¿Por qué? Porque lo que estás explorando en temas como El Señor de los Anillos, en el propio Critical Role, en toda historia de fantasía o propio Star Wars en ciencia ficción o ciencia de fantasía, Star Trek, todo eso, no es la trama, no es cómo sucede, no es el cómo solucionan el conflicto, es simplemente
qué está representando, qué está representando cada personaje o cada situación, cuáles son las alegorías, este, qué tan complejo, qué tan profundo, qué tan importante es el conflicto, cuál es el tono de la historia. Todo eso es mucho más importante que el cómo te cuentan o el qué te cuentan en la historia. En cambio, en una historia de detectives, en una historia policíaca, no importa tanto qué representa cada personaje en sí. Aunque sí es importante, o sea, no es como que ninguno de los otros pilares de una historia dejen de ser pilares o dejen de ser importantes. Lo más importante en una historia de detectives como Poirot, como Sherlock Holmes, como NCIS, como todo eso es cuál es la historia, el cómo se resoluciona el conflicto o cómo te está llevando la trama, cómo se resoluciona esta trama o cómo te presentan esta trama. Y sin embargo, ahorita que les estoy mencionando, la trama nunca puede ser lo más importante en una historia. Porque si lo único que te interesa contar en una historia son los sucesos, entonces simplemente estás poniendo un esqueleto a caminar. Aunque es una parte fundamental de la historia, no puede ser toda la historia. También por eso los pilares trabajan en conjunto para tener una buena historia. Y eso es todo lo trama. Voy para que no me ande repitiendo y rebuznando. Vamos a uno más complicadillo, que es el tema o la temática. O la... Sí, creo que es tematización. ¿Sí, no? Sí, es la tematización de la historia. Ahora bien, toda historia tiene un tema. Toda trama, todo plot beat, todo historia que te lleva de punto A a punto B, tiene un tema que te quiere contar. Tiene una moraleja, lección, alegoría, lo que quieras detrás de ello. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tienes una trama sencilla, el tema va a ser más fácil de notar, va a resaltar más. Si tienes una trama muy compleja, el tema puede ser más sutil, más entre líneas, puede prestarse a más ambigüedad. Pero en sí, ¿qué es el tema de una historia? Pues veamos God of War Ragnarok. God of War Ragnarok tiene como tema el romper una profecía, el tú eres el dueño de tu propio destino. To- Toda acción que toman los personajes, Kratos, Atreus, Odín, Thor, todos ellos en ese juego, a lo que van no es... Sí es de tener Ragnarok, pero es tener el control de su propio destino, que una profecía no dicte quiénes son o no dicte qué es lo que va a pasar, que si ellos toman una acción es por su propia decisión. Hay comentarios muy padres que se pueden hacer sobre la naturaleza de una historia en God of War Ragnarok, pero ahorita no estamos acá. En Good Omens, el tema de Good Omens es como uno de los temas de Good Omens es como tú no eres de donde vienes o qué eres. Por ejemplo, Crowley es un demonio pero ama la tierra y no es y no la quiere ver destruir, aunque tampoco no es un ángel, no es angelical. Estoy hablando del libro, no de la serie. Aziraphale también no es un ángel que no sigue, que aunque respeta el plan divino, no lo sigue, es más lo sabotea junto con Crowley. No, ninguno de los dos quieren que gane porque al final de cuentas, aunque uno pensaría que un demonio y un ángel siempre están trabajando para que su lado sea más fuerte en el Armagedón, pues a final de cuentas ellos no quieren, a ellos les gusta más la tierra. Ellos no se definen por ser un demonio o ser un ángel. El caso de el tema de Good Omens es más emblemático en Adam, el pequeño niño, el anticristo, que los demonios tenían este gran plan para él de que fuera este gran hijo de políticos, este gran movedor de gente, y justo por las artimañas de Crowley y Aziraphale, sobre todo Crowley, termina siendo un niño cualquiera en X parte de la campiña inglesa y
por más que tenga esta naturaleza de ser un conquistador, de ser un líder, de dominarlo todo, él decide ser un niño normal y estar con sus amigos y disfrutar el verano. Ese es el tema de Good Omens. Como la trama está contada de tres maneras distintas, o sea, hay realmente tres, cuatro puntos de vista que son Crowley y Aziraphale, Adam y Anathema Device, y los cazadores de brujas. Este, el tema no hay nada que sea abierta, o sea, que esté diciendo, este es el tema. Simplemente está un poquito sutil, está sutilmente plasmado en las acciones del personaje, de los personajes, en las decisiones que toman, en cómo los narradores te narran, o sea, cómo la voz narradora te presenta esta historia. Y bueno, es un librazo, es mi libro favorito de hoy en día. Por ejemplo, un tema muy obvio y que al final de cuentas viene de una historia muy sencilla es El Señor de los Anillos. Uno de los temas del Señor de los Anillos es la ilustración sin chequeo es mala. Otro es la unión hace la fuerza. Y B, el que es el tema más importante de todos y es el que sorprendentemente es más sutil que todos, es el mal por su propia naturaleza cae. El bien no derrota al mal per se, sino el bien gana porque el fundamento moral o la firmeza moral del bien es mucho más resistente a su propio peso que la del mal. Por ejemplo, la unión hace la fuerza, pues claramente está la comunidad del anillo, es lo más obvio. Si no se hubieran juntado todas estas razas, Sauron gana. La guerra de industrialización sin chequeo es mala, pues Isengard y los Ents. De que a fin de cuentas, si empiezas a destruir la naturaleza te va a destruir a ti. Pero lo sutil es esto del enfoque del mal. Y aunque hay que entender que viene de un inglés que peleó en la Primera Guerra Mundial y creo que en la Segunda, si no mal me acuerdo, él experimentó uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Dos de los periodos más oscuros. Entonces, este tema no está demostrado en sí en la trama, sino hasta el final. Es un tema que está permeando todo, pero como la historia cada vez, como la trama cada vez se divide más y te empieza a presentar más y se empieza a complejizar, ese tema está tratándose de manera más sutil, más callada. A diferencia de ser este, este gran tema ruidoso como es en la Comunidad del Anillo, que es la unión hace la fuerza, el tema de las dos torres, que es la industrialización, te lleva a, te lleva a ser destruido por la propia naturaleza, por las propias personas que tú conoces. La ambición te lleva a ser destruido por ti mismo. Abismo de Helm con Saruman, bueno, Saruman en general, la ambición es mala y la industrialización sin chequeo es una gran muestra de esta ambición. El tema principal o el tema que permea las tres historias toma un papel más relegado, más en background. Y está presente en todos lados. En el primero, en la Comunidad del Anillo, el propio mal del Balrog o de los goblins caen por su propio peso porque se enfrentan a Gandalf, a un ángel, se enfrentan a uno de ellos mismos y Gandalf lo único que tuvo que hacer es detenerlo lo suficiente para que el propio Balrog cayera, se rompiera todo y todo se desmoronara y ahí se acabó Minas Moria. Es un poco flimsy, pero a final de cuentas, aunque también se puede representar ambos temas. Ok, pausa. Quiero decir que todo tema está presente en El Señor de los Anillos. Todo tema que he mencionado está presente. Buscar ejemplos de cada uno overlapea con los otros, porque así es la naturaleza de la historia, porque fue escrita de un solo golpe y luego fue dividida por tres por los editoriales. Quitemos pausa. En el segundo, pero es la propia malvada o más bien los propios problemas de Boromir que ensalzaron la corrupción del anillo, o más bien el anillo por su propia naturaleza, porque corrompió a Boromir o logró medio corromperlo, lo único que hizo fue poner a Aragorn en camino a Gondor, a volverse el rey que va a unir a la humanidad, a Frodo y a Sam quitarse de la vista de Sauron en su camino a Mordor y encontrarse con Gollum,
Y también empezó a poner a Gandalf en, en el camino pues de ser el Merlín de Aragorn, de cambiar al mundo de los magos, de unir ciertos aspectos mágicos hacia el lado de los buenos o dándoles una guía. Es lo único que hizo el anillo, por su propia naturaleza de corromper y de llamar la muerte al hacer que Boromir fuera tentado y que Boromir intentara quitarle el anillo. Lo único que hizo el anillo fue poner las piezas en el tablero para su propia destrucción. ¿Por qué? Porque por el mal, por su propia naturaleza cae. Igual en las dos torres. Saruman con su tal incontenida, con la creación de la pólvora, con todo, por estar poseyendo a Theoden. Todo eso lo único que llevó fue a que Fangorn destruyera a Isengard, quitándole a Sauron un gran aliado para la guerra final. Llevó a que Gandalf por fin despertara como el blanco, como el nuevo blanco de la Orden de los Brujos. Llevó a que Theoden se encontrara con el verdadero rey de Gondor y eso llevara a que él prestara sus ejércitos para los campos de Pelennor. Y básicamente le dio el objeto que permitió la gran burla a Sauron de que es que Sauron creyera que Pippin tenía el anillo. Todo por qué, por la naturaleza del mal, es por lo que cae. Y obviamente en el retorno del rey eso está más que claro. Al final de cuentas, Frodo no tira el anillo, Sam no tira el anillo. Lo único que hizo el bien en esa historia es poner las cosas en su lugar para que el mal, Gollum, destruyera el propio anillo por su propia ambición. Así que ahí están los tres de los temas principales en Señor porque es una obra muy rica en temas, en temática y todo eso. Así que tendremos que hablar de todo un stream para ver cómo lo logró o cómo están manifestados, pero y no vamos a hacer eso por el momento. Pero ahí están presentes y aquí es como la trama, como seguimos viendo que la trama complejizándose con tres líneas narrativas o tres caminos o más presentes con el problema que más tiene Tolkien a la hora que tuvo Tolkien a la hora de escribir, que es trató todo como si fueran los anillos de los Nibelungos y describió todo, el linaje de todo, como lo hacía Beowulf, como lo hacía el anillo de los Nibelungos, como lo hacían la prosa, Edda, todo eso. Los temas empezaron a tomar empezaron a adoptar algo que a mí que se llama el show don't tell. Y eso es algo importante. El tema, ahorita, haciendo paréntesis, la trama te la tienen que narrar, la trama te la tienen que decir. No te pueden mostrar una trama porque al mostrar una trama te lo están contando, te lo están narrando. Eso no quiere decir que, oh, él va caminando y bla, 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 bla. No. Te lo muestran y ese showing de la trama te están contando la trama. De eso es lo que hace una trama. La trama te la cuentan. Tan es así que en un libro está escrita y te dicen qué hacen los personajes. O sea, no te lo muestran, simplemente te lo dicen. El tema es en donde ya entramos el tema te lo pueden mostrar o te lo pueden decir. Y si te lo dicen, a veces se siente muy forzado o que estás tratando a tu audiencia como idiotas. Que a veces, perdón, pero la audiencia necesita ser tratada como idiota porque si no van a malentender las cosas y aún así tratados como idiotas lo malentienden más. Véase Fight Club y que no y los que son grandes fanáticos de Fight Club, tres personas entendieron el mensaje de 10, tres entendieron el mensaje de que te intentaba contar esa película y el resto están aquí y el tema les pasó por acá. Lo mismo pasó con la Matrix. ¿Por qué? Porque decidieron tomar ¿Y por qué sucedía eso? Porque aunque te están gritando el tema de Fight Club, que es los cultos, que uno de los varios temas es un grupo terrorista inicia por una ideología tóxica, una ideología ponzoñosa, es básicamente uno de los temas de Fight Club. Te lo están gritando en el personaje de Tyler Durden. Pues
la gente, como ya no hay educación mediática en el mundo, o sea, como cada vez hay menos, pues es difícil que entiendan un tema si no te, si, aunque te lo estén gritando, aunque te lo estén diciendo. Pero también lo que es bueno de esas películas o esos libros o esas historias es que el tema es mostrado. No te dicen, ah, y él cayó porque quién sabe qué, o él está haciendo esto porque quién sabe qué, sino simplemente te lo muestran por acciones. Y eso es lo importante del tema o la temática o la tematización de toda la historia. Que no necesitas decir esta historia tiene el tema de o esta historia sigue la temática de o esta historia está basada o va a tener la tematización de, sino simplemente lo muestras. Y yo sí recomiendo más como escritor aportar el show don't tell porque ah, si la audiencia cada vez tiene menos educación mediática, pues no los trates como idiotas, trátalos como personas pensantes y así igual puedes hacer que se rompan estas creencias o estas actitudes ante las historias y empiecen a generar pensamiento más crítico. A. B. Es más divertido mostrar que narrar en cuanto a tema. Es más divertido como escritor buscar la manera de contar el tema sin explícitamente decirlo. Y C, simplemente es más satisfactorio como audiencia y como escritor o como creador que te muestren algo y que no te lo digan. En lugar de decir de, ay sí, pues mi papá trabaja en Nintendo, es mejor mostrar que tu papá trabaja en Nintendo. Y eso es una de las leyes narrativas más importantes, el muéstramelo. No me digas no me digas que esto es bueno o esto es malo, muéstramelo. Ley de narrativa un uno. Ahora movámonos a un tema en donde ya empezamos a entrar en otro tipo de ambigüedades, que es el tono de la historia. Voy a decir de antemano que yo creo que cambios de tono en la historia bien hechos hacen que una historia sea más rica o más, sí, más rica que si la historia mantuviera su tono todo el maldito tiempo. Porque el mismo tono al mismo tiempo se vuelve monótono, un solo tono. Y la monotonía aburre y la monotonía hace que te alejes de la historia. Pero, ¿qué es este tono? El tono es, por ejemplo, si tu historia es comédica, es más comédica, o más cómica, no sé hablar. Si tu historia es... El tono es, retomando, reverse it, como dice Missy Elliott. Si tu historia es cómica, el tono va a ser ligero, el tono va a ser cómico, el tono va a ser burlón. Y aún así, en una buena comedia, va a haber momentos dramáticos, va a haber momentos de tensión, va a haber momentos en donde el conflicto le gana al, le gana al tono. Y ahorita vamos a ver que conflicto y tono no necesariamente están casados. Si tu historia es dramática, pues sí va a ser más sombría, más intensa, pero al mismo tiempo va a haber, en una buena historia dramática, va a haber momentos de levedad, va a haber momentos de risa, de calma, de diversión. ¿Por qué? Porque el cambio de tono, mientras no sea tan brusco de que no haya un tono principal, y ahorita hablamos de eso, enriquece a la historia. Es decir, no puedes contar puros chistes si no tienes un drama o una tragedia con que compararlas o cotejarlas dentro de la misma historia. Si todo es dramático, eso se vuelve la normalidad, se vuelve lo estándar. En cambio, si le pones momentos chistosos, momentos bonitos y luego regresas al drama y regresas al estrés, eso hace que el estrés y el drama se noten más. Por eso digo que cambios de tono en una historia la enriquecen, bien hechos. ¿Y cómo es un cambio de tono bien hecho? Pues primero cuál es, tienes que definir cuál es el tono de tu historia. Y el tono de tu historia va desde cómo está narrada si eres un escritor, o sea, qué lenguaje estás utilizando, a cómo o qué estás diciendo, a cómo hablan los personajes, cómo se visten, a qué le estás dando importancia en la narrativa, en la narración,
Así que, ¿cómo estás contando la trama? ¿Cómo estás manejando la temática o el tema o la tematización? Todo eso, cómo lo estás presentando, eso es el tono. Es el cómo te cuentan la historia. Si la- es más, está bien. La trama es el que te cuentan en cuanto... Es el que te cuentan estructuralmente. El tema es que te cuentan narrativamente. Es el otro tipo de qué. No es el que estructural, sino es el que temático. El tono es el cómo te lo cuentan. Si es muy intenso, si es más relajado, si es oscuro, si es liviano. Y un tono principal va a ser una mezcla de varios tonos, es decir, va a ser una melodía. Va a ser, sí, una melodía que va a ir llevando a esta sinfonía que es una historia. Entonces, si tu historia es muy dramática, ¿qué tipo de drama es? ¿Va a ser un melodrama o va a ser un drama más realista? ¿O va a ser un drama en incremento? ¿O va a ser un drama oscuro? ¿Va a ser un drama con una resolución feliz? Este, ¿qué tan involucrado vas a querer tener al lector o no tan involucrado? ¿Quieres que el lector sea un pasajero o esté más involucrado emocionalmente en esto? Y eso, y el tono de una historia, aunque sí lo decide el escritor, en mi caso, como un escritor jardinero, es decir, como un escritor que planta una semilla y ve crecer el árbol y nada más lo va podando, es el tono te lo va dando la propia historia, te lo va dando el propio desarrollo de la trama. Es decir, tú puedes decir, sí, voy a escribir una historia dramática, pero mientras estás escribiendo esta historia, la propia trama, el propio conflicto, la propia temática, te va a ir dando tu tono, o tu tono principal. Ya la muestra de un buen escritor es que está manteniendo ese tono y que de repente te lo va rompiendo para contrastar, para cotejar, para que tú puedas tener estos ejemplos que lo que hacen es reforzar el tono principal. Es decir, un solo de guitarra no le quita la batería, o más bien no le quita el ritmo de la batería, simplemente hace que el ritmo de la batería brille. ¿Por qué? Porque le está permitiendo que el solo de guitarra se luzca. Y eso es el tono. Ahorita terminando vamos a hablar ya de cómo se empiezan a manifestar o cómo se empiezan a cazar, a embonar estos pilares de la historia. Ahorita estamos más bien narrando qué son cada pilar. Y el último pilar que es, que es el que redondea todo es el conflicto. Y el conflicto no es necesariamente tu trama. Están muy entrelazados, hasta a veces si alguien les dice que el conflicto es la trama, no está mal, o sea, no está mal dicho. Simplemente yo creo que la trama y el conflicto son dos cosas completamente distintas. Y voy a decir por qué. La trama es la estructura, es la arquitectura, es la construcción del edificio. El conflicto es que es qué tipo de edificio estás construyendo. Sí me están entendiendo de cómo se presta que sean tan similares que se pueden intercambiar el uno con el otro. Narrativamente, el conflicto es qué es lo que vas a resolucionar en la trama. Es en sí el conflicto es lo que refuerza el tema, es el que refuerza el tono o es el que carga el tono, es el que construye junto y es el que construye junto con la trama. El, conf- el conflicto en general está hecho por mini conflictos, por mini arcos que se van que tienen una resolución que va aumentando, 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 hasta que se soluciona o hasta que el gran conflicto se logra solucionar. Es, es una parte sine qua non de la trama, pero quiero reiterar que no es la trama. La trama es la historia que te cuentan, es él se fue a este lado, a esto, y a esto, y a esto, y el conflicto es, y pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Muchos con poca, o más bien, aún muchos muy educados y todo, sí
unen conflicto con trama. Y quiero volver a reiterar que eso no está mal. Están tan entrelazados el conflicto y la trama que básicamente, si te dicen es lo mismo, no es tan mal, pero tampoco no están bien. O sea, no están al 100% bien y no están al 100% mal. El conflicto es el problema a resolver. La trama es los pasos para resolver el conflicto, para resolver el problema. Por ejemplo, un conflicto, un gran ejemplo de esto es, vámonos a Star Wars. El primer conflicto, es más, vámonos a Una Nueva Esperanza, la primerita película de Star Wars. El conflicto ahí está dividido en subconflictos. El conflicto ahí es... El primer conflicto es rescaten a la princesa Leia. Leia tiene que ser rescatada. ¿Por qué? Porque ella tiene los planos para la destrucción de la Estrella de la Muerte. Ese es el conflicto de la primera película. Es rescaten a Leia porque se va a destruir la Estrella de la Muerte. Y lo podemos resumir todavía más en el conflicto de Una Nueva Esperanza de episodio 4 es destruir la Estrella de la Muerte. Todos los mini conflictos que siguen, que Luke se encuentra con Obi-Wan, que porque R2D2 es el que tiene el mensaje y Luke se compra el mensaje que es para Obi-Wan y luego cómo llegan a ese punto, pues tienen que pagar a Chewie y a su perro Han. Y cómo llegan ahí, cómo se suben a la Estrella de la Muerte. Una vez en la Estrella de la Muerte, cómo llegan a rescatar a Leia cuando rescatan a Leia, cómo se escapan, cómo una vez que escapan a dónde van, cómo se preparan al ataque final. Todo eso es para el conflicto principal de destruir la Estrella de la Muerte. Y el conflicto principal en la primera trilogía de Star Wars es detener al Imperio. Todo conflicto que te van presentando en las tramas, que es la Estrella de la Muerte, que están separados y este Luke se va a entrenar para pelear contra Darth Vader, que al final es Darth Vader va a poder ser redimido o no, o cómo van a detener al emperador, cómo van a detener la segunda Estrella de la Muerte. Todo eso funge al conflicto principal, al gran conflicto que es detener al Imperio. Y este gran conflicto está hecho de mini conflictos que cada vez van sumando y sumando, hasta que se llega a la resolución principal. Pero al final de cuentas, eso no es la trama. A final de cuentas, el conflicto es simplemente lo que los personajes se tienen que enfrentar y tienen que solucionar y a lo que tienen que ganar, o dependiendo de la historia, dependiendo del tono, el tema que esté manejando, pues no lo van a poder solucionar. A veces hay una historia con final dramático en donde los principales, por más que lo intenten, pues pierden. Y ahora sí, ¿cómo funcionan esto en conjunto? Al inicio del stream dije que ni uno es más importante que el otro. Y sí, como se han dado cuenta en que estoy narrando uno me lleva a contar de los otros, lleva a conclusión contar o unir esa explicación con la otra. ¿Por qué? Porque retomando lo que dije en el tono, una historia es una sinfonía. Una historia bien hecha, bien construida, está hecha de partituras, de instrumentos, de quién toca el instrumento, de quién guía el instrumento, de quién maneja todos esos sonidos para crear algo hermoso, algo artístico. La literatura, bueno, el contar historias y la música son las dos artes más antiguas de la humanidad y son como uña y mugre. Así que, retomando esa comparación tan apta, los cuatro pilares que son dentro de esta sinfonía que llamamos un libro o que llamamos una historia. La trama es la partitura. Son las notas en el papel que tienes que tocar con los instrumentos para producir sonido. Esa es la trama. ¿Qué es el tema? El tema es lo que estas notas quieren contar, quieren narrar. La emoción detrás de estas notas es por qué este arpegio o esta melodía
te hace sentir así, porque ese es el tema de esa, es lo que busca esta sinfonía hacerte sentir a ti. El tono es el cómo está tocado, si está tocado en, en clave mayor o en clave menor, en, si hay más instrumentos de viento o más percusión o más violín o más cuerda más bien dicho, y cómo dándole distintos pesos o los pesos correspondientes a cada parte, a cada parte de este ensamble sinfónico, es, es lo que se logra, es el tono que se logra dar. Y el conflicto es justamente es el conjunto en sí, es el conjunto de notas, son las melodías, son los arpegios que se van uniendo unos a otros, que te llevan de uno a otro, de A a B, de B a C, de C a D. No puedes tener una sinfonía sin ninguna de estas partes, no puedes tener una sinfonía sin instrumentos de viento, sin instrumentos de percusión o sin un conductor. En este caso el conductor sería pues el editor, pero se me va a escapar de las manos esa comparación, así que vamos a pararlo, se me va a escapar de las manos. Pero sí quiero que entiendan de que no puedes tener el uno sin el otro. Tan es así que parte de lo que estuve narrando de qué es el conflicto en una historia o qué es el pilar del conflicto, estoy reiterando de que es tan cercano a la trama que no está mal intercambiarlos, pero tampoco está bien, para poder, porque así de cercano están. Y ustedes se pueden preguntar, ok, si voy a escribir, ¿en qué me enfoco primero? ¿En qué de estos pilares me enfoco primero? ¿En el tono que quiero manejar? ¿En el tema? ¿En la trama? ¿En el conflicto? Y las respuestas les va a gustar y lo van a odiar. Se van a tener que enfocar en todo al mismo tiempo. Cuando estás escribiendo por una historia por primera vez, o es el primer bosquejo, es el primer draft de todo esto, tú vas a ponerlo todo, todo va a estar siendo construido en el camino. Tu trama te va a llevar a tu conflicto, que te va a llevar a tu tono, que te va a llevar a tu tema, que te va a llevar a tu trama, que te va a llevar al conflicto, que te va a llevar a tu tono, que te va a llevar a tu tema, que te ta. Es una historia es este uroboros de estos pilares que está constantemente devorándose, pero al mismo tiempo renovándose, cambiándose y creciendo. Y eso te lleva a una historia. Ya cuando empieces a hacer tu segundo draft o tu tercer draft, tus bosquejos, todo eso, o más bien tus segundas ediciones, tus terceras ediciones, ya tú te vas a decidir a cuál de estos pilares les vas a dar más importancia. Si es tu primera historia, posiblemente no le vas a dar tanto peso a tu trama, vas a terminar dando más peso al tema, al tono, al conflicto, porque es lo que porque como la trama sí es sencilla, es en lo que más tranquilidad te puede dar, es una estabilidad fuerte para poder estar creciendo los demás, es válido. Porque si le vas a dar más esfuerzo a tu trama y ahora voy a cortar esto y lo voy a poner en medias res, y lo voy a poner en extrema res y todo eso, no le vas a poder dar tanto peso a los otros, porque si le das más peso a los otros, puedes tú perderte el hilo de tu propia trama. Puedes poner un fémur en donde va el brazo, o puedes poner el cráneo en donde está la pelvis. Habla porque seguimos con la comparación del esqueleto. Y eso te lleva a una mala trama, y una mala trama, si le das el peso, no te está permitiendo que exploren los otros. Parece que lo que estoy diciendo que la trama es lo más importante de todo, pero es lo primero que vas a ver. No es lo más importante, pero es lo primero en lo que vas a fijarte cuando estás editando tu historia, cuando la estás trabajando para una segunda edición, una tercera edición, segundo bosquejo, tercer bosquejo, lo que quieras. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya conoce las tramas, todo el mundo ya conoce una buena trama, todo el mundo sabe qué historias les gustan o cómo detectar errores en la trama. Eso no quiere decir que todo el mundo sea un crítico, eso es para otro stream, o véanlo en el stream de la educación mediática ha muerto, y verán a lo que me refiero con que
saber de tramas no es saber criticar. Pero es en lo que uno va a ser más jalado porque como es lo que te están contando, como es el qué está pasando, eso es lo primero en lo que te vas a fijar. Y si la trama está bien, o sea, si la trama tiene suficiente fuerza que nunca se rompe el suspension of disbelief, pues en ese caso la audiencia ya se va a empezar a fijar más en el conflicto, en el tono, en el tema, en todo eso. Pero no puede apreciar la trama si los otros pilares no están tan bien estables. Puede que me esté, o que no esté dando un punto a entender, o sea, que no esté dando como algo visionario, o eso es lo que tienen que hacer, porque al final de cuentas tú escribes escribiendo, tú te sientas y escribes y así es como tú empiezas a escribir historias. Y esta complejidad, este sinsentido un poco que existe en el mundo de la narrativa, en, no es sinsentido, esta falta de claridez o de claridad, ven claridad, brilla más, es innata a la historia. El arte es caótico por naturaleza, el arte es esta fuerza creativa overwhelming que te puede devorar, que te puede sobrepasar. Y el arte es esto que no es 100% lógico. Es 100% emotivo, es 100%... Hay más pathos que logos, pero no puede vivir el uno sin el otro. Y es esta yuxtaposición, este conflicto innato en la naturaleza de una historia que hace difícil que puedas narrar o cómo se construye o cómo es una narrativa sin estos tropiezos, sin estas repeticiones, sin estas indicaciones, sin de que uno no es más importante que el otro, pero igual se puede oír de que le estoy dando más importancia a uno que otro, porque es la propia naturaleza de eso. Y eso es lo que un poco los cuatro, la naturaleza y la relación simbiótica de estos pilares narrativos, de estos cuatro pilares narrativos, representan. Uno no puede vivir sin el otro y los otros no pueden funcionar por sí mismos. Que me repetí, uno no puede funcionar sin el otro y no puede, me repetía, lo que quería decir era, uno, un pilar, de estos cuatro pilares, cada uno es simultáneamente el menos importante y el más importante. Y cuando están escribiendo, cuando se van a sentar a escribir, es este conflicto lo que, o es esta naturaleza caótica, lo cual hace, o lo cual refuerza lo que yo digo de que todo el mundo tiene una historia que contar, pero no todo el mundo puede contar una historia. No todo el mundo puede agarrar estos cuatro pilares y crear algo coherente, crear algo que te lleva a un lado, porque es difícil, o sea, es crear arte, crear literatura, es algo sumamente difícil. Y por eso, paréntesis o más bien punto y seguido, y por eso me caga que los géneros, que cada vez que lo pueda decir lo voy a decir porque sí lo quiero recalcar mucho, me caga que en el mundo actual, en Latinoamérica y en el mundo en general, tachen a la fantasía, a la ciencia ficción como géneros menores que la misma pinche historia de un niño con una o young adult o modern adult, o sea, no me gusta que lo tengan como menos porque si escribir una historia que sea coherente es básicamente sudor, lágrimas y sangre, ¿por qué tenemos que comparar cuál es uno más importante que el otro cuando todos tienen su importancia? No sé, es algo que me hace que me hierva la sangre. Si de por sí una historia, contar una historia es magia, es lo más cercano que tenemos a la magia real, a la magia verdadera, esto de poder hacer que una persona llore, se ría o tenga miedo con lo que nosotros narramos o lo que nosotros presentamos, eso es magia, eso es una alquimia ontológica y epistemológica.
Y decir que este es menor porque es más imaginativo o este es menor porque solo son elfos o solo son robots o solo es fantasía, solo es ciencia ficción, sí, sí me enoja. En fin, como siempre, yo soy Diego, esto fue Crónicas de un Rey Anunciado, soy escritor. Este es el único stream de literatura en donde real no hay tono ni tema, simplemente nos la pasamos bien y contamos de lo que a mí me y hablamos de lo que a mí me gusta. Los veré el martes, 5 p.m., horario Ciudad de México. Como siempre, sean buena gente.